bendiciones. Gracias por acompañarnos en este día. Aquí estamos una vez más. Quiero darte las gracias por sintonizarte con nosotros. Te pido que te suscribas a la página en el botón rojito que está abajo y ponerle un like y un comentario que dé ánimo y aliento para alguien. Te doy gracias por acompañarnos en este día y prepárate para esta prédica. Está bien bonita y que Dios te bendiga mucho. No olvides que Cristo te ama y que puedes acompañarnos aquí a la iglesia Nueva Vida en San Jacinto y seguir nuestras páginas en YouTube y Facebook. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Qué bueno que podemos una vez más unirnos, compartir la palabra de Dios. Deseamos que Dios te esté bendiciendo grandemente. Y bienvenido a escuchar la palabra de Dios. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida, que te bendiga grandemente, que sane tus heridas, que sane tus enfermedades y fortalezca tu caminar con Cristo. En esta hora quisiera invitarte que fuéramos delante del Señor en oración. Vamos a invitarlo, que esté en medio de nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por estos momentos que nos permites compartir tu palabra. Gracias por todos aquellos que has reunido en diferentes lugares para escuchar este mensaje. Pedimos que tu palabra sea de bendición para sus vidas, sea de bendición para sus casas y sea de bendición para sus iglesias. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mi hermano, te damos gracias por apartar este tiempo, por buscarnos y pedimos a Dios que te bendiga. Queremos darte las gracias por el tiempo que haces para dedicarlo, que es de mucho apoyo para nosotros, de aliento, de saber que está llegando a las vidas de alguien. Y los que ponen comentarios, les agradecemos también. Si gustas poner un comentario positivo, un comentario que levante nuestro ánimo, nos dé más energía, te lo agradecemos. Solamente se toma un minuto. En esta hora quisiera compartir una escritura con cada uno de ustedes, y esta escritura se encuentra en el libro de los Jueces capítulo 6 y dice de la siguiente manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abisenerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Una escritura muy hermosa que posiblemente has escuchado o has leído muchas veces, pero esta escritura nos habla acerca del pueblo de Israel, cómo Dios los entregó en manos de los madianitas por muchísimos años, y los madianitas los oprimían, vivían bajo el yugo de los madianitas. Los madianitas se iban enriqueciendo cada vez más del trabajo que hacían el pueblo de Israel. Al tiempo de la cosecha, venían y se robaban todo, se llevaban todo y los dejaban sin nada. Y ellos tenían que vivir en cuevas, en los montes, esconderse, hasta que los madianitas dejaban la tierra vacía. Nos preguntamos, ¿y por qué le pasó esto al pueblo de Israel? Esto le pasó porque ellos abandonaron a Dios. Cuando nosotros abandonamos a Dios, sus bendiciones ya no son como antes. Si nosotros le abandonamos también el cuidado que Él tiene de nosotros. Y el pueblo de Israel
vivió de esta manera por muchos años, hasta que ellos comenzaron a clamar a Dios y a clamar a Dios. Cuando ellos comenzaron a clamar a Dios, Dios vino para socorrerlos, Dios vino para ayudarlos. Y dice la Escritura que el ángel de Jehová vino a esta familia. Y dicen los versículos que leímos, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era un varón esforzado y era un varón valiente. Él estaba sacudiendo el trigo para aprovechar todo lo posible, porque los madianitas vendrían en el día menos esperado y se llevarían toda la cosecha y los dejarían otra vez sin nada. Así que este varón llamado Gedeón está sacudiendo el trigo antes de que lleguen los madianitas. Y en eso se le aparece el Señor y lo identifica como un varón esforzado y valiente, algo que él no pensaba que era, pero delante de Dios él era un varón esforzado y valiente. Y el Señor le dice, se le aparece y le dice que Dios está con él, que Dios está con ellos. La respuesta de Gedeón es: ¿cómo puede estar Dios con nosotros si nos está pasando todo esto? Esa es la pregunta que Gedeón tiene. ¿Cómo puede estar Dios con nosotros si nos está pasando todo esto? Y el Señor le contesta que el Señor va a hacer maravillas. Gedeón se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está todo lo que nos han contado nuestros padres? Ellos nos han dicho que Él nos sacó de la tierra de Egipto, pero ahora miren la condición en que nos encontramos. Pero Dios le habla, dice, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de servidumbre. ¿No te envío yo? ¿No soy yo quien te está enviando? Y Dios le dice: ve con esta tu fuerza. Quizá Gedeón no creía que tenía fuerza, pero todos tenemos fuerzas. Todos tenemos fuerzas. Tú tienes fuerzas, yo tengo fuerzas. No importa qué clase de personas seamos, todos somos personas que tenemos fuerza dentro de nosotros. Y yo te pregunto, ¿y cuál es tu fuerza? ¿Cuál es la fuerza que hay en ti? Porque todos tenemos esta fuerza. Y a veces no nos damos cuenta de la fuerza que hay en nosotros. Pero hay personas que su fuerza se nota en sus palabras. No le hace que sean buenas o sean malas. A veces hay gente que usa sus fuerzas para protestar. Usa sus fuerzas para poner en mal, para mentir. Pero tienen una clase de fuerzas. Y nosotros también tenemos una clase de fuerza, sea negativa o sea positiva, pero tenemos esa clase de fuerza. Y Dios le dice a Gedeón: con la fuerza que tú tienes, ve, porque vas a libertar al pueblo de Israel de esta servidumbre. A Gedeón le cuesta trabajo creer estas palabras, pero Dios le ha confirmado y le ha dicho: no soy yo quien te está enviando. Es interesante porque cuando veo el llamado de este varón llamado Gedeón, Gedeón era parte del pueblo que estaba oprimido. Y piensa en esto, porque esto es lo que hace Dios. Dios llama a personas que sienten lo que las otras personas
están viviendo o por lo que están pasando. Cuando Dios mandó a Moisés a hablar con Faraón, Moisés decía, pero ¿quién soy yo para hablar con Faraón? Yo no soy bueno para hablar, pero Dios le dio un ayudante perfecto. Le dio a Aarón, su hermano. Su hermano Aarón, era parte de los esclavos. Aarón sabía lo que es ser esclavo. Aarón sabía lo que es hacer mezcla de lodo con los pies. Más que nadie, él podía desear la libertad de su pueblo, porque él mismo era parte de esa esclavitud. Por eso Dios puso sus ojos en Gedeón. Gedeón era un hombre que también estaba viviendo la opresión del enemigo. Pero era un hombre esforzado y era un hombre valiente, y Dios iba a usar su fuerza para darle libertad a ese pueblo. ¿Y quién más que Gedeón? Que él estaba pasando por lo mismo que estaban pasando sus hermanos. Mi hermano, eso es lo que Dios está haciendo en estos días. Está llamando personas de esta misma generación que estamos viendo y estamos cansados del pecado, de la maldad, de la situación que este mundo está llevando, y está llamando personas que aborrecen el pecado, que aborrecen toda esta maldad, para levantarse y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Gedeón siente es algo muy normal. Él siente que él no es un hombre fuerte. Pero recordemos lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, en la debilidad de Gedeón, es que el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Por eso muchas de las veces Dios permite que pasemos por momentos de debilidad, por problemas, por pruebas o tribulaciones, para que el poder de Dios se manifieste en medio de nuestra debilidad. Cuando creemos que somos fuertes, es cuando somos débiles. Y cuando creemos que somos débiles, es cuando somos fuertes, porque el poder de Dios se manifiesta. Y Dios llamó a este hombre, y aunque este hombre no se sentía capacitado, Dios empezó a obrar en la vida de este hombre. Y este hombre le pidió a Dios señales para asegurarse que Dios lo estaba llamando. Y cuando él le pidió estas señales a Dios, Dios le confirmó las señales que él le puso. Gedeón dijo, por medio de estas señales yo confirmaré que eres tú quien me está llamando. Y Dios fue fiel. Y Dios contestó las demandas que él estaba pidiendo. Y entonces Gedeón se dio cuenta que realmente era Dios quien iba a hacer esta gran cosa por medio de él. Y cuando él tocó el cuerno para hacer un llamado al pueblo, dice la Escritura que 30,000 varones de todas las tribus de Israel se unieron a él. 32,000 varones se unieron para salir a acompañar a este hombre para pelear con los madianitas. Yo me puedo imaginar a Gedeón, la alegría de su corazón de ver a 32,000 hombres acudiendo al llamado. Quizá Gedeón se sintió invencible con esos 32,000 hombres. Pero Dios le dijo, Gedeón, los hombres que tienes son muchos.
y ellos se van a glorificar a sí mismos y no darán gloria a Dios. Diles que el que tenga miedo regrese a casa. Y la Escritura dice que casi todos se regresaron. De los que le quedaron, Dios le dijo, todavía son muchos los que están contigo. Yo te voy a mostrar cuáles son los que se van a quedar contigo y cuántos se regresan. Mi hermano, este fue quizá un susto para Gedeón. Después de ver a 32,000 hombres, ahora se queda con 300. Y ahora el temor quiere apoderarse de él. Pero cuando Dios redujo el número de soldados, es cuando realmente se formó un ejército. El ejército no estaba basado en la cantidad. El ejército estaba basado en los hombres que estaban dispuestos a unirse a la guerra. Y Dios le dijo, con estos 300 hombres yo entregaré a los madianitas en tus manos. Mi hermano, eso es lo que se toma. Se toma un corazón esforzado, valiente y dispuesto. Y de eso se forma un ejército para Dios. Entonces, en esta hora el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu fuerza, mi hermano? Quizá la música, quizá el canto, quizá la enseñanza, quizá la predicación, quizá testificar. Usa la fuerza que Dios te ha dado para el reino de Dios. Y Dios hará un ejército que se levantará en contra del enemigo. No podemos ver al enemigo saquear nuestra casa, saquear nuestra ciudad, saquear nuestra gente y solamente dolernos. Tenemos que levantarnos con esta nuestra fuerza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios formó un ejército de esos 300 varones. Mi hermano, Dios puede formar un ejército de la nada. Y el Señor quiere que seas parte de este ejército. Por eso te dice, ve con esta tu fuerza. Mi hermano, ve con esta tu fuerza. Si no estás en tu iglesia, regresa a tu iglesia. Si has dejado de orar, de adorar, regresa a adorar. Pero regresa en el nombre del Señor. Mi hermano, mi anhelo es que Dios te bendiga. Que Dios te prospere. Que Dios prospere tu casa y prospere tu iglesia. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.